amados hermanos, le damos gracias al Señor una vez más por estar aquí en su presencia para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar. Esta es la tercera parte y la última parte de cómo vencer las tinieblas. Entonces vamos a poner en oración para que el Señor sea el que guíe todas las cosas. Sí, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por estar en tu presencia, Padre. Te pedimos encarecidamente que tú seas el que tomes control de este estudio, Señor, a través del Espíritu Santo, y que tú guíes toda palabra que aquí se diga, toda lectura, Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de las Escrituras, cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, esta es la tercera y última parte de este estudio. Yo no pensé que se iba a alargar tanto. Y mi esposa inclusive me decía que porque estaba divagando tanto en cómo vencer las tinieblas, que realmente no había hablado de cómo vencer las tinieblas. Y yo le dije, bueno, primero vimos lo que provoca las tinieblas en nuestras vidas, ahora estaba viendo los atributos de Jesús, el que venció las tinieblas y el que nos modela cómo vencer las tinieblas. En el estudio pasado vimos algunos atributos de él, que hablaba sobre que Él es el ungido de Dios y también que es el camino a Dios. Lo que hizo es por nosotros. Por ese amor es que Él se encarna. El Señor se encarnó por ese amor que tiene por nosotros, por lo que hizo por nosotros, y por ese amor es que Él se encarna todo lo que hizo por nosotros. Y se mete dentro de la humanidad, pero el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, lo vimos en el estudio pasado, no significa que haya renunciado a ser Dios, por lo que tanto en Jesús podemos ver atributos que son de Él y que solo corresponden a Él. En el estudio pasado vimos que Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, que vino para traer la paz de Dios a los hombres. Y también que vimos que Jesucristo es el camino al Padre. No hay otro camino a Dios que no sea Jesús. Eso es muy importante. Hoy en día las iglesias incluso se está enseñando, hay una estadística que dice que 68% de los cristianos dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, como que Jesús es una opción más para llegar a Dios. Yo no sé qué es lo que están leyendo ni en lo que creen, porque la Biblia enseña, el mismo Jesucristo dijo que Él es el camino al Padre y que no hay otro camino si no es Él que nos lleva al Padre, solamente Él. Vimos que todas las cosas por Jesús fueron hechas y que subsisten en Él. Por eso Jesucristo se autoconstituye como la vida. Él es la vida. Fuera de Jesús no hay vida. Todas las cosas fueron hechas por Él y en Él subsisten. Fuera de Jesús no hay vida, pero en Jesús hay vida y vida eterna. Por eso, lo primero que hace el diablo es intentar desconectarnos de Jesús. Cuando Él logra desconectarnos de Jesús, Él logra desconectarnos de la vida. Si nosotros somos desconectados de la vida, pues estamos conectados a muerte. No hay intermedio. O estás en vida o estás en muerte. Cuando el diablo desconectó al hombre de Dios, lo desconectó de la vida y lo conectó a la muerte. Por eso Jesús es el camino a Dios. El único nexo entre Dios y los hombres que puede volver a conectar al hombre con Dios, que puede volver a conectar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, es Jesús. El único que puede hacer eso. Literalmente podemos decir que Jesucristo vino para desconectarnos de la muerte y conectarnos a la vida, es decir, conectarnos a Él. Él es la vida y la vida eterna. Jesús también se autoconstituye como la verdad, porque Él es la verdad de Dios, que nos guía en medio de las tinieblas de este mundo. La palabra que nos dejó, sus enseñanzas, sus mandamientos, son una luz en medio de las tinieblas, que nos hacen permanecer en Él y que nos guían a Dios. Esto es importante. Hoy en día se levantan muchas filosofías y muchas doctrinas, incluso dentro de la iglesia cristiana, que se intentan anteponer y sobreponer a la palabra de Dios.
Solo la palabra de Dios, solo Jesús nos mantiene en el camino. Él es una luz para que podamos ver el camino de Dios en medio de las tinieblas y que nuestros pasos no se aparten del camino de Dios. Si nosotros nos desconectamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación que hay en la palabra de Dios, pues lo más probable que suceda es que apartemos nuestros pies del camino. Nadie está en el camino a Dios, nadie está en Jesús, si no está en la verdad de Dios, si no está en la verdad que Jesús nos revela a través de la palabra de Dios. Eso está unido, por eso se autoconstituye como el camino, como la verdad y como la vida. Nadie está en la vida si no está en la verdad, si no está en el camino. Si tú te desconectas de la verdad de Dios, te sales del camino y te apartas de la vida. Regresas a tu condición de muerte que tenías antes. Eso es muy importante. Solo en Jesús hay vida y solo en Él podemos permanecer en vida. Tenemos que entender, por lo tanto, que más importante, que más necesario es vital permanecer en Jesús. El mismo Jesús nos enseñó en Juan 15, capítulo 15, versículo 5. Él dice allí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús no podemos hacer nada. Y nada es nada. También Jesucristo es sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino uno perfecto, sin pecado, sin mancha, el único que puede perdonar pecados, el único que puede reconciliar al hombre con Dios. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que hacer sacrificios todos los años para santificar al pueblo. Ellos mismos tenían que purificarse y santificarse antes de ofrecer los sacrificios. Pero Jesús no. Él es el ungido de Dios, es el santo. Dice que por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y la ofrenda es su cuerpo que Él entregó por nosotros. En Hebreos, capítulo 7, versículo 17, ahí dice: pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, la Biblia habla que es un sacerdote sin genealogía, sin principio de día y sin final de día. Ahí se está hablando del mismo Jesús. Entonces, este sacerdote, que tiene un sacerdocio que es eterno, que no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón, que se le dio a Aarón. Es un sacerdocio diferente. Y de hecho Jesús no viene de Leví, de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá. Es importante que lean la carta a los hebreos. Tarea para la casa: leer la carta a los hebreos. Lean la carta a los hebreos, que ahí explica todo esto. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio diferente. Y el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio que se está poniendo como sacerdocio nuevo ahora, que Dios está poniendo para traer esta paz, esta reconciliación, esta redención de la raza humana, que viene a través de Jesús, de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero no viene a través de la tribu de Leví, sino viene a través de la tribu de Judá, por cuanto es un sacerdocio diferente. Y también en él es un sacerdocio eterno. Él es sacerdote para siempre. El que nos puede reconciliar, el que nos puede redimir es Jesús. La sangre que nos redime para siempre, una vez y para siempre. Yo necesito que hables y que quede claro algo. Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Fuera de Jesucristo no hay vida eterna. Hay cristianos que usamos, por ejemplo, hay cristianos, y voy a poner comillas, que buscan el horóscopo a ver qué las estrellas le dicen para
vamos a enseñar cómo Él vence las tinieblas, vamos a llegar ahí. Si me lo explico ahora, me voy a adelantar un poco lo que es la explicación. Pero sí, no hay nada de Jesús que sea mezclado con otra cosa que no sea la revelación de la palabra de Dios y que no sea con estar bajo la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de ahí, literalmente nos estamos saliendo del camino, nos estamos saliendo de la verdad y nos estamos saliendo de la vida. Solo en Él hay vida, solo en Él. La verdad de Dios solo es la verdad. No hay otra verdad, lo vamos a ver en el estudio más adelante. Cuando Jesús es bautizado, es importante porque en Jesús se cumplen los títulos de rey, de profeta y de sacerdote, entre otras muchas cosas. Podemos ver cómo personas en el Antiguo Testamento que eran apartados para Dios, para cumplir con el llamado de Dios en sus vidas, con el ministerio que Dios le daba, con el llamado, eran ungidos. Eran ungidos por personas que Dios traía, a través de profetas, etc. Eran ungidos. La unción con aceite era una tipificación de la unción del Espíritu Santo. Cuando estos reyes o estos sacerdotes o estos profetas eran ungidos, dice que el Espíritu Santo venía sobre estas personas. En el Antiguo Testamento no todas las personas eran ungidos, solamente aquellos que eran seleccionados por Dios para cumplir una tarea específica. Y los que eran ungidos con aceite, pues entonces el Espíritu de Dios venía sobre estas personas. Y se manifestaba en la vida de estas personas. Era una prueba material tangible de lo inmaterial y de lo invisible, del poder y del respaldo de Dios cumpliéndose en la vida de estas personas. Ahora, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él. Todo cambia en el Nuevo Testamento. A Jesús no vienen y lo ungen con aceite. El mismo Espíritu Santo viene y lo unge. Todo cambia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y vienen tomando una característica y una tipificación superior que el Antiguo, porque el Antiguo era sombra de lo que había de venir. Y el Nuevo Testamento es ya lo que tenía que venir, lo que tiene que manifestarse. Por lo tanto, viene tomando la forma verdadera de cómo son las cosas. Nosotros no tenemos que ir al Antiguo Testamento para traer costumbres y formas de aquella época e insertarlas aquí en la iglesia ahora actual, para nosotros actuar conforme a la costumbre de aquella época, la costumbre de las tradiciones de aquella época, del Antiguo Testamento, para hacernos nosotros aquí en el Nuevo Testamento, traerlos aquí y creernos que somos más espirituales que nadie. Eso es un error. Lo que Jesucristo enseña a través de su vida, lo que enseña Dios en nuestro Nuevo Testamento a través de la vida de Jesús y cómo se manifestó, es la nueva forma de cómo Dios se está manifestando ahora. Porque aquello era la esperanza de lo que esto se iba a cumplir. Y esto es lo que ya se cumplió. Allí se caminaba por una sombra, aquí se camina ya por una revelación de una verdad. El mismo Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el bautismo y lo unge y lo prepara para su ministerio. El mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, personalmente viene ya a tomar una participación directa en esto. Ya no necesita un intercesor, un intermediario para que sea una persona, para que una persona vea de que se está actuando un poder de Dios sobre la vida de una persona. Ahora es el mismo Espíritu Santo que toma el control de todas las cosas. Y eso es muy importante. En Lucas 3, del 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El mismo Padre y el mismo Espíritu Santo dando un respaldo total, el respaldo del mismo cielo a Jesús, al ministerio de Jesús. Aquí vemos cómo Jesús, Él está cumpliendo con todas las cosas, aun con aquellas pequeñitas que la gente dice: ¿para qué es necesario bautizarse si lo importante es la fe? Jesucristo. ¿Quién tiene más fe que Jesucristo? ¿Quién tiene más fe que el Hijo de Dios?
Jesucristo, cuando todos los hombres se bautizaban, Él vino y se bautizó. Y Juan el Bautista, dice la Escritura, que se resistía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes para que yo te bautice. Jesucristo le dijo, deja así, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Porque esta es la manera que todas las cosas se deben de cumplir. Este es el patrón, este es el camino, esta es la guía. Yo soy la modelación de cómo deben ser las cosas, de cómo los que vienen detrás de mí deben hacer. Así se deben hacer. Aunque parezca muy pequeña, tan sencillo como meterse en un agua, bautizarse en el nombre de Jesús. Así es como se deben hacer. Así están establecidas. ¿Qué significa eso? Eso significa de que no hay otra forma, de que no hay otro patrón, de que es el que debemos de seguir. Es decir, a no ser que nos pase como el ladrón de la cruz, si nosotros tenemos un minuto de posibilidad, tenemos que bautizarnos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, así es. El bautismo salva. El bautismo salva. Y en 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto salva. Salva. No como que tú pretendes de que ese sea una cosa mágica en tu vida, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Es lo importante. Si tú no tienes fe, el bautismo no te salva. Porque aquí hay iglesias que dicen, hay doctrinas dentro de la iglesia que dicen que el bautismo no salva, que lo salva la fe. Todo esto viene, no me estoy saliendo del estudio, pero bueno, para responder la pregunta, todo esto viene producto de que se instituyó el bautismo tradicional, de que bautizaban a un niño recién nacido y que ya está bautizado, que es cristiano. ¿Quién dijo que es cristiano? El bautismo viene siendo cuando tú conoces que Jesucristo es tu Dios y Salvador y tú te arrepientes y tú aceptas a Jesús como Dios y Salvador. Un niño que fue bautizado en la iglesia católica o en otra iglesia que reconozca el bautismo de niño, eso no está sano, eso no está salvo. Él no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Entiende? No tiene conciencia de lo que es pecado. Entonces no está salvo. Es una tradición. Eso lo instituyeron trayendo cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de cuando los niños eran circuncidados como señal de que, de la señal que le dio a Dios a Moisés para que pertenecieran al pueblo judío, marcarlo como pueblo judío. Ahora, ellos cogieron el bautismo y tipificaron esto, hicieron lo mismo, pero esto es un error. El mismo Jesús se bautizó siendo adulto. El bautismo viene siendo como la firma que da un hombre y una mujer cuando se casan. Tú aceptaste a Jesucristo, lo confiesas con tu boca, te bautizas y estás confirmando el castigo. Tienes que tener conciencia de tu posición delante de Dios. Si tú no tienes conciencia de que tú eres un pecador y que tú necesitas verdaderamente la salvación que Jesús te trae, no hay nada. Cuando Jesucristo hace el sermón del monte comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, ¿qué significa? Tú naciste en una cuna pobre, que eres pobre. No, eso no significa eso. Tú puedes nacer en una cuna pobre y no ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu es la persona que reconoce que tiene una necesidad de Dios, que reconoce que tiene una necesidad de que sus pecados sean perdonados, que se humilla delante de Dios. Eso es un pobre en espíritu. No tiene nada que ver con tu condición económica. No tiene nada que ver con dinero. ¿Entiendes? Entonces Jesús aquí lo modeló. Ahora, en Mateo 4:1, ahí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, después de bautizarse, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En Lucas dice que fue guiado por el Espíritu. Qué bueno. Son dos versiones de diferentes, dos palabras que son sinónimas las palabras. Uno dice que fue llevado. Esto da la medida que la gente dice, no, que como que fue transportado al desierto. En Lucas dice que fue guiado, como quiera que sea. Fue llevado. El Espíritu Santo lo llevó. Lo llevó. Ahora, lo importante aquí es que Jesús en ningún momento se antepuso a la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida. Es importante. Aquí vemos a Jesús sometido a la voluntad de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, porque fue el Padre que está en los cielos el que envió a Jesús, el que envió a su Hijo amado. Una parte muy importante de todo ungido de Dios
Y hablo de todo ungido de Dios, porque aunque el ungido de Dios es Jesús, que es el Mesías, como ya lo expliqué, todos los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu somos pequeños Cristos, como nos ha enseñado aquí nuestro pastor aquí en la iglesia. Somos pequeños ungidos, creo que significa. Cristianos son pequeños Cristos, pequeños ungidos. Una vez que tú naces del agua y del Espíritu por la fe, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y eso te hace un pequeño ungido de Dios, te hace un ungido. Entonces es importante saber de esto, de que todo ungido de Dios es vivir, la voluntad de Dios es vivir bajo la voluntad de Dios. Una parte importante es vivir bajo la voluntad de Dios, basando y guiando su vida por la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Eso es parte de la respuesta que me estaba explicando, me estaba preguntando, parte de la explicación. La Biblia es la palabra de Dios, dada por el mismo Dios a los hombres. No hay otro libro que sea la palabra de Dios. Cualquier libro que intente ponerse en el lugar de la Biblia es un instrumento de Satanás para apartar a los hombres de Dios vivo y verdadero, para apartar a los hombres de Jesucristo, de su Salvador. No hay otro libro sobre la tierra que traiga la revelación a los hombres de cuál es la voluntad de Dios. Solo la Biblia. Cualquier otro libro lo único que intenta es usurpar el lugar que Dios ha destinado a su misma palabra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Solo la Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. Solo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y solo el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. No importa cuál religión sea, no importa de dónde venga, no importa cuán santa parezca. Solo el Dios de la Biblia, revelado en la Biblia, es el Dios vivo y verdadero. No lo compare con otro nombre, que sea que el nombre dice que es Dios, que no lo compare con otro nombre. Solo el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero. Solo Jesús es el único camino a Dios y solo la Biblia es la palabra que Dios ha dado a los hombres, que ha revelado a los hombres cuál es su voluntad. No hay otro, no hay otra. Quería preguntar algo. Es decir, cuando alguien dice, ay, tú te crees que tú tienes la verdad absoluta, yo tengo la verdad absoluta porque yo tengo a Jesucristo. Y quien me guía es Jesucristo. Esa es la verdad. Jesucristo es la verdad. No es pararse, no es un problema de orgullo de envanecimiento, enaltecimiento. Es un problema de que tenemos que defender apasionadamente la verdad que se nos ha sido entregada, la palabra que se nos ha sido entregada. Es ese problema. Nosotros no hacemos nada con, como decía el hermano ahorita, con misturarnos con otra filosofía, con otra doctrina. Lo único que nos estamos trayendo es pecado. Cuando la nación de Israel se contaminó con otras religiones, lo que trajo fue pecado. El pecado lo que hace es que se aparte Dios de tu vida, porque tú te apartas de Él. Sencillamente, comienzas a caminar en cosas que a Dios no le agradan. Precisamente la palabra de Dios está revelada a los hombres para que nosotros conozcamos quién es Dios. Para que conozcamos de dónde salimos, quiénes somos y a dónde vamos. Eso nos lo explica la palabra de Dios. Cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Literalmente, en dos palabras, qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios odia, detesta. Dios detesta, aborrece y odia todo que aparte al hombre de Él, que aparte su creación de Él, porque sabe que al apartar su creación de Él, sencillamente lo estás destinando a muerte y a muerte eterna. Porque solamente en Él hay vida, porque Él es el creador de la vida, el que sustenta la vida. Cuando te logras apartarte de Él, literalmente te están sembrando y te están incrustando en la muerte. Jesús vino para salvarte, pero para salvarte te tiene que desincrustar de la muerte y volverte a insertar en la vida. Eso es lo que tiene que hacer, no hay de otra forma. Y eso es a través de su palabra, a través de su sacrificio, a través de la fe en Él. Pero tienes que mantenerte en la luz, en la palabra que es de Dios. Si te sales de ahí, te sale de su voluntad y te sale de lo que realmente te mantiene vivo. Otra manera que hay que para
es que hay una confusión muy grande. De hecho, cuando si ellos hubiesen estudiado los banqueros, todos los billetes falsos, llega un momento que hay tanta confusión que ya no saben distinguir entre lo que es falso y verdadero. Y he escuchado en mi vida, a través de mi vida cristiana, a través de mi vida cristiana, he escuchado a muchas personas diciendo, no, porque esas personas son muy espirituales en su meditación, su oración. ¿Qué es espiritual? Ni que 8 cuartos. Espiritual, según la Biblia, es estar bajo la voluntad de Dios y cumplir la palabra de Dios en tu vida. Eso es ser espiritual. Espiritual no es que tratas de caminar aparentando que estás caminando en una nube, ni que te viste un color, ni que te pones una posa así, ni que haces esto así, ni que hablas de otra manera, ni siquiera en la iglesia cristiana, ni que oras así, ni que mira qué lindo habla. Eso no sé qué es espiritual. Espiritual puede ser una persona que a lo mejor no hable mucho, sentada en un banco, que menos habla, pero que es una persona que cumple la palabra de Dios en su vida. Y esa persona es espiritual. Yo lo digo por espiritual. Lo demás es pura fachada, es pura mentira. Nosotros tenemos un hermano en Cuba que no habla el pátero. Y a menos la experiencia que nosotros tenemos con el pátero, siempre callado, siempre, pero cuando hablaba te daba palabra de vida. Y no hablaba. Y no hacía efecto ninguno. Ahora vamos a ver. Por fin llegamos al tema que estamos estudiando. Cómo Jesús venció a las tinieblas. Vamos a leer ahí Mateo 4, nuevamente el versículo 1 lo vamos a leer, pero vamos a leer del 1 al 11. Allí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. De esta manera Jesús venció las tinieblas. Jesús se posicionó bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo y en la revelación y autoridad de la palabra de Dios. Porque ser un ungido de Dios significa ante todo estar sometido a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para eso debemos buscar constantemente las enseñanzas de la Biblia bajo la revelación y guía del Espíritu Santo. Importantísimo. Jesús, vimos en el primer estudio, Él no vino a buscar una autoridad. Él vino a hacer valer la autoridad que él tenía. Él es la autoridad misma encarnada de Dios aquí en la tierra. Él no venía a pedir permiso para establecer su reino. Él venía a establecer su reino. Él no le pidió permiso al diablo. Él no venía para mezclarse con los reinos de este mundo. Venía para poner su reino. Un reino de verdad, de paz y de amor. Ahora, ¿cómo él venció al diablo? Este rey de reyes y señores, señores, que aún los demonios se postran delante de él y tiemblan. Él trajo legiones de ángeles. Él hizo valer el poder del Espíritu Santo echando fuera a Satanás. ¿Cómo él hizo realmente frente a las tinieblas y cómo las venció? A través de la palabra de Dios. Él no usó otra herramienta. Él usó la palabra de Dios que está escrita. A través de esa palabra de Dios, él rebatió toda la mentira del diablo. Satanás venía a hacerle a Jesús lo mismo que le hizo a Adán y Eva. Convirtiendo la palabra de Dios que es verdad, manipulándole, convirtiéndola en mentira, él venía a intentar desconectar a Jesucristo de la verdad y apartarlo del propósito y del ministerio que tenía para su vida. Ay, estoy sacando los textos de contexto.
sacando los textos de contexto. Por eso Jesús le responde con la misma palabra y se posiciona bajo la revelación de la palabra de Dios, bajo la autoridad de la revelación de la palabra de Dios, y lo echa fuera. Como rey que es, como la palabra de Dios que es. Ese es el ejemplo. Por eso es que hoy se han metido tantas doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Doctrinas que se basan en la palabra de Dios, que han tomado elementos del mundo, lo han mezclado con la palabra de Dios y suenan muy lindas. Pero son distorsiones. Es como cuando a un soldado, que tiene un radio, le dicen radista, y le mandan a comunicarse por una frecuencia y él está experimentando, jugando con otras frecuencias y lo que escucha es un ruido, no logra sintonizar. Te dieron una frecuencia para que te comuniques con tu mando y por esa frecuencia tienes que comunicarte. Tú no tienes nada que hacer fuera de esa frecuencia. Te estás yendo de señal, te vas de banda, no puedes comunicar. Pero cuando tú cumples la voluntad que se te dio, te pones bajo esa voluntad, bajo ese mandato, y tú te conectas en la frecuencia que te dieron, tú vas a escuchar la señal clara y perfecta, que es la que necesitas escuchar. Bueno, la palabra de Dios es la frecuencia de Dios en nuestra vida. Si te sale de ella hay interferencia, no puedes escuchar bien a Dios. No lo puedes escuchar. Y llega un momento que estás confundido, que no logras localizarte tú en lo que tienes que hacer. Jesucristo basó su ministerio y su vida en la palabra de Dios. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No existe otra cosa que nuestro ministerio o el llamado que nosotros tenemos, que el propósito que tenemos, nosotros podamos cumplirlo en nuestra vida si nosotros no estamos sometidos bajo la voluntad de Dios. Por eso tanto fracaso en los ministerios. No existe tan cosa de que yo soy un ungido de Dios y que puedo caminando a hacer lo que me da la gana, fuera de la palabra de Dios. No existe que yo soy un super ungido, un super profeta, un super pastor, un super no sé quién, y caminar torciendo los textos y manipulando los textos. No existe. Cuando te apartas de la verdad, cuando te apartas de la revelación de la palabra de Dios, te apartas de Dios y la unción que Dios puso sobre tu vida, la pierdes. Y pierdes los beneficios de la unción. ¿Qué te puede quedar? Quizás un nombre del pasado, cuando comenzaste en Dios, en los caminos de Dios, y que Dios te usó como instrumento en sus manos, y que tuviste las obras, las maravillas que Dios hizo a través de tu vida, porque no son tuyas. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, es Dios manifestándose en tu vida, porque tú te dejaste usar por Él. Eso es lo que te queda. Quizás te quede un nombre del pasado, pero en estos momentos, realmente, si tú llegas e interiorizas y tú meditas en tu vida qué es lo que tú has hecho, qué es lo que te queda, qué es lo que tienes. Lo que tienes es lo que hiciste en el pasado, ahora en el presente no tienes nada. Perdiste los beneficios de la unción. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Mira, el ministerio de la gracia de Jesús no llegó a su fin en la cruz del Calvario. Yo no quería decir esto porque todo lo tenía para otro estudio, pero lo tengo que decir. El ministerio de la gracia de Dios comenzó en la cruz del Calvario. Comenzó, no acabó, comenzó. El ministerio de la gracia, la redención de la raza humana comenzó en la cruz del Calvario. Y aún hoy está vigente. Mientras que tengamos tiempo y oportunidad, dice la palabra de Dios, acerquémonos con un corazón sincero al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y allí nosotros hallamos el oportuno socorro porque tenemos un sacerdote, uno que sabe en la debilidad de nosotros, uno que fue tentado en todo pero no pecó en nada, dice la palabra de Dios, pero que conoce la debilidad humana, que participó de cuerpo y sangre. Pero uno también que está sentado a la diestra del Padre, que venció y venció con poder, y a Él se ha dado toda la gloria. Ese es el que intercede por nosotros, delante del Padre. Si nosotros vamos a Él, Él nos perdona, Él nos lava, nos redime, si vamos sinceramente, y si sinceramente le pedimos perdón, Él lo hace, y recogemos los beneficios para atrás. Y recogemos los beneficios para atrás, porque el Espíritu Santo, lo único que hace, y lo único que hace, no podemos decirlo en minúsculas, sino en mayúsculas, es
revelarnos a Jesucristo. Él nos habla de Jesús. Él mismo no se da, ¿cómo te puedo decir? Él no se engrandece él mismo, él engrandece a Jesús. Él no vino para engrandecerse, para que hablasen de él. Él vino para engrandecer a Jesús, para hablar de la obra de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para eso vino. Nosotros tenemos que tener presente que Jesús tiene que ser el todo en nuestra vida. Y por eso tenemos que, lo dije en un estudio pasado, tenemos que convertirnos en apasionados de Jesús. Porque una persona que no es apasionada de Jesús se convierte en un conocedor de Jesús. Y hay una diferencia entre ser un conocedor de Jesús y un apasionado de Jesús. Un conocedor de Jesús puede ser un historiador, puede ser una persona que tenga una cierta fe en Jesús, pero que no base su vida por las cosas que Jesús enseñó. Que tome algunas cosas de Jesús, como puede tomar algunas cosas de otras religiones, de otros filósofos, de otros pensadores, y hacer una amalgama en su vida, y armar un muñeco, y decir que eso es lo correcto. Yo soy cristiano a mi manera. O yo soy cristiano a mi manera. Y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos de Cristo, apasionados por Jesús, y que Jesús venga a ser en nuestra vida, como dice la palabra de Dios, la piedra angular sobre la cual está fundada nuestra vida y basada nuestra vida. Porque nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia cristiana tiene que estar basada sobre la roca y fundada sobre la roca. Nosotros no somos una partícula aparte del cuerpo de Cristo, nosotros no somos un elemento aparte del cuerpo de Cristo. Tenemos que caminar por sus enseñanzas y por sus mandamientos. Lo tenemos que hacer. By the way, uno de los mandamientos que dio Jesucristo, que es muy importante, es que nos amemos los unos a los otros, como Él también nos ha amado. Muy importante. De ahí sale un estudio completo. Lo tengo que decir porque siento que lo tenía que decir, aunque no lo quería decir. Pero eso significa caminar bajo la voluntad de Dios. Que aunque cuando tú no quieras hacer una cosa y Dios te dice hazlo, tú lo haces. Que cuando tú no quieras ir a un lugar y Dios te dice ve, tú vayas. Y bajo la voluntad de Dios, bajo la revelación de la palabra, del Espíritu, constantemente buscar esta pregunta. No es por qué pasan estas cosas en mi vida, sino para qué. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? ¿En qué tú me quieres usar? ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso es muy importante. Así podremos realizar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así podemos ver cumplir el ministerio que Dios tiene para nuestra vida y desarrollarse. Si no, no, porque lo hacemos a nuestra manera. Y como ya lo he escuchado de la boca de muchos pastores y de muchas personas de Dios, la vida cristiana no es como la canción a mi manera, sino es a la manera de Cristo. Entonces, para que sea la manera de Cristo, tenemos que ser apasionados de Jesús. Un apasionado, ¿qué hacen los apasionados? ¿Qué hacen los coleccionistas de flores o de sellos o de billetes? Se vuelven apasionados, se vuelven expertos en el tema, buscan detalles que cuando te hablan, tú dices, wow, ¿de dónde este hombre sacó esta cosa? ¿Qué fue lo que esta persona me está comunicando? Porque buscan detalles en la historia, en la particularidad de las cosas que tú no conoces y te enseñan cosas que tú dices, wow, qué maravilloso, como sabe esta persona. Porque se especializan tanto que se especializan hasta en las pequeñas cosas en lo que están apasionados. Pues nosotros tenemos que hacer así con Jesús. Apasionarnos en todo de Él, hasta en las pequeñas cosas de Jesús, en todo, en lo grande, en todo de Él, apasionarnos por Él en cada cosa de Él, y entonces para que nuestra vida se transforme conforme a la vida de Él. Un apasionado, un coleccionista siempre está buscando algo que coleccionar. Un apasionado es como cuando tú estudias, un ejemplo, masaje terapéutico. Lo estás estudiando, estás enamorado de aquello. Siempre que miras a una persona, no importa la persona que tú estás buscando, que este tiene este hombro más alto que otro, tú estás, siempre identificas eso que tiene que ver con eso que a ti te apasiona. Un apasionado
Para concluir, Jesús se posicionó bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la cobertura y la unción del Espíritu Santo. Si Él lo hizo, siendo Dios encarnado, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Fuera de Jesús no hay vida. En Jesús es vida. Nosotros tenemos que caminar como Él caminó. Él es nuestro modelo. No hay otro modelo. La Biblia, la revelación de Dios en nuestra vida, no hay otra revelación. Solo Jesús es vida, solo es el camino. Nosotros tenemos, por todos los medios de nuestra vida, es vital permanecer en la vida, permanecer en Jesús, en el ejemplo, en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Solo así podemos vencer a las tinieblas. Haciendo lo mismo que Él hizo. Repitiendo lo mismo que Él nos modeló y que nos enseñó. Solo así. Solo de esa manera. No hay otra manera. Y es poniéndonos bajo la autoridad, porque se nos ha delegado una autoridad. Como ungidos de Dios, como pequeños ungidos de Dios, se nos ha delegado la autoridad a la palabra de Dios. Nosotros somos continuadores de la obra de Jesucristo. Por eso se nos ha delegado esa autoridad. Tenemos que hacer lo mismo que Él, ponernos bajo la revelación de la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la unción y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Es la única manera de cómo realmente podremos vencer a las tinieblas en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias esta vez más, Señor, este día. Te pedimos, Señor, que esta palabra nosotros nos la llevemos, Señor, en nuestro corazón, en nuestras casas, que meditemos en ella, Señor, y que realmente se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la revelación de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, y bajo tu voluntad y bajo la unción y bajo la guía del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.